porque hemos levantado el nombre de Dios, hemos adorado y hemos visto también su misericordia y su gracia a través de los testimonios que hemos escuchado en esta mañana. La semana pasada comenzamos con una radiografía moral y espiritual en los tiempos de Tito, que vivía allá, lo dejaron allá en Creta, en esa isla donde la comunidad no era como que la más adecuada, hablando humanamente, la condición de los cretenses, que era mentirosos, glotones, ociosos y qué más, y malas bestias. O sea, esas eran las tres características principales, pero detrás de eso había toda una cantidad en la cual cuando uno ve ese cuadro puede ser muy tenebroso. Cuando a alguien se le dice, bueno, tú vas a ir para tal parte o te vamos a dejar, o decirle después de esta presentación de estos 11, decirle, bueno, hermanitos, ustedes ya han sido preparados, entonces los vamos a mandar allá para Creta, para que allá inicien una nueva iglesia. Entonces es un desafío tremendo. Pero la pregunta que yo me hacía durante esta semana, y algo para considerar seriamente todos nosotros, es cuando encaramos tiempos difíciles y peligrosos, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros como creyentes en Cristo Jesús para enfrentar esos retos? Tito, Timoteo, muchachos jóvenes que habían estado con el apóstol Pablo, ahora son dejados en diferentes ciudades para ejercer un ministerio. Y Pablo escribe para darle unas orientaciones de cómo deben ellos desarrollar su ministerio en medio de ese tiempo difícil. O sea, un encargo en medio de tiempos difíciles y peligrosos. Le presenté el cuadro de Creta, pero vamos a mirarlo. Dana nos va a mostrar allí para ubicarlos nuevamente, y vamos a orar primero. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que nos das de revisar tu palabra. Gracias porque ella no solamente nos presenta la realidad del mundo, sino que nos plantea alternativas de cómo enfrentar esos momentos peligrosos y difíciles. Aquí estamos, Señor, para ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una Dana, ahí al lado está otra, esa de último, la característica de los cretenses, para hacer un recorderis. Ahí tenemos la característica de los cretenses, que la vimos allá a partir del capítulo 1 del libro de Tito. Ustedes vayan abriendo en el libro de Tito, y vemos que habían en esa ciudad muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y Tito hace la claridad de que eran mayormente los de la circuncisión. Sigue la siguiente página, Dana. Eran trastornadores de casas enteras, enseñadores de lo que no conviene, y que la motivación que tenían era la ganancia deshonesta. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos y dados a atender fábulas judaicas, o sea, los cuentos. Les gustaba mucho el cuento. Dados a atender mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Había la impureza, corrupción, incredulidad,
profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, que hablábamos de la palabra de incoherencia entre lo que creen y lo que viven. Pablo también le dice a Tito que son abominables, rebeldes, insensatos. Vuelve otra vez y le repite en el 3:3, rebeldes, extraviados. ¿Y qué más? Esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Y qué más? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, causadores de divisiones. Un cuadro bastante patético de esa realidad. Y también hablamos de algunas características de nosotros. Yo digo nosotros los barranquilleros, porque yo tengo 25 años de estar aquí, y las características que hablábamos también, en el cual a veces no tomábamos las cosas con seriedad, con responsabilidad, que todo era folclórico, que todo no le dábamos el valor a las cosas, y en el sentido general. Eso no quiere decir que todos tenemos esas mismas características, así como en los cretenses. Uno puede tener las características generales por las cuales se conocía la ciudad, que recuerden ustedes que el término cretenses llegó a significar, o sea, mentir, o sea, en el sentido de que se usaba ya como un verbo. Cretenizar significaba mentir. Entonces, no es es la característica general, pero eso no quiere decir que es la característica específica de todos. Pero nos dice la Biblia, en un Tito que leíamos la vez pasada, que muchos éramos eso en algún tiempo de nuestra vida. Entonces, el cuadro que se nos presenta en Tito es un cuadro bastante difícil, pero también Pablo, escribiéndole a Timoteo, presenta el cuadro, y yo digo que lo presenta todavía aún más cruel a estos dos muchachos. Les enfrenta a la realidad, y ahora sí vamos a la otra, donde vamos a tener unas características de los hombres en estos tiempos. En estos tiempos las características de los hombres son muy descritas, muy claramente descritas aquí en 2 de Timoteo. Entonces, hombres y mujeres que lo único que piensan es en salir adelante ellos mismos. Esa es una de las características de los hombres en esta época. Por eso el dinero los obsesiona. Sigue, por favor. Cuentan sus logros con arrogancia, se pavonean ante los demás, no necesitan que nadie les enseñe, ellos son sus propios maestros. El poder lo usan para abusar. O sea, no solamente el poder es para servir, sino lo usan para abusar. Las instrucciones de sus padres las consideran arcaicas. O sea, no, ya usted es un dinosaurio. Hace enseñanza suya, o sea, lo que vale es la instrucción que yo tengo, yo sé más que usted. Y a veces así desafían a los padres, desafían a los maestros. La generosidad y gratitud no es parte del léxico de mucha gente. Y han relativizado lo sagrado. Consideran que el vínculo entre las personas es algo mecánico. Y de ahí que mucha gente en esta época son distantes y hieren a los demás sin inmutarse. Por protegerse a sí mismos, traicionan hasta a su mamá. O sea, esa es una característica descrita. Para ellos todo es relativo. Viven sin fronteras. O sea, prima el individualismo. O sea, no se metan en mi vida. Por eso al dolor ajeno le echan limón para que les arda más. El ácido es su bebida preferida.
aborrecen cualquier cosa que perturbe su conciencia. O sea, cuando se trata de llegar a las necesidades y realidades de su vida, inmediatamente aborrecen. Han reemplazado la lealtad por la conveniencia. Si eso me conviene, yo estoy contigo, pero si eso no me conviene, entonces esa es una realidad. Ante cualquier observación reaccionan con explosión, o sea, no se les puede llamar la atención. O sea, ¿es algo extraño o es algo común? Es algo de nuestro diario vivir. Si algo les gusta, lo poseen porque lo poseen. Y el placer les embriaga. El placer llega a ser su Dios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, enfocados en ellos mismos. Les encanta que lo vean también como religiosos. O sea, una de las características de los seres humanos de esta época es que vean como religiosos, que van a un determinado lugar, que tienen un cuadrito en la pared, que tienen esto ahí en el escritorio, que lo vean como religioso. Pero detestan, el anterior, detestan cuando la religión se inmiscuye en su corazón. Cuando lo de Dios y su palabra empieza a tocar algunos puntos de su vida, ahí inmediatamente empiezan el rechazo. Pero quieren ser vistos como religiosos. Prefieren la amistad de la parvis más que de los sabios. Al que entendió, entendió. Celebrar el ganar sin reglas. O sea, muchos deportistas hoy en día quieren triunfo, quieren y toda cuestión, y usan de algunos medicamentos, usan de algunas cosas que no, porque no quieren tener reglas, pero quieren celebrar, quieren ser triunfadores, quieren ser vistos como gente muy importante. ¿Están así? ¿Se acabaron? Ahora miren lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 7. Esta descripción que les acabo de leer es un hermano que se puso a pensar en los tiempos y escribió eso que está allá arriba, basado en 1 Timoteo capítulo 3. Él observó lo que la gente vive hoy en día a la luz de 1 Timoteo 3 y por eso le dio esas características que son las mismas que están, pero las puso en un lenguaje para nosotros en el día de hoy. 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice, 2 Timoteo, perdón, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus enemigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, cuando Dios dice algo en su palabra, ahí sí se le acaba la religiosidad. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Eso es un cuadro real. Pero a pesar de esto, tanto en Timoteo como en Tito
a los cristianos se nos llama a perseverar en el Evangelio y a ser diferentes. Y es allí, en medio de este conglomerado de gente que nosotros vivimos, es que Dios nos manda a perseverar y a ser diferentes. Y lo que definitivamente marca la diferencia en nosotros es la gracia de Dios. Por eso en Tito capítulo 2 muestra, en el libro de Tito hay cosas muy importantes, pero una de las cosas que invade este libro es la gracia y la misericordia de Dios. Al uno ver toda esta característica de la gente en los tiempos de Tito, en los tiempos de Timoteo, uno podría decir, bueno, yo gracias a Dios que no soy como ellos. El problema era que en las iglesias allá, donde estaba Timoteo y Tito, muchos creyentes estaban experimentando, estaban teniendo las mismas vivencias que tenían los de afuera. Y no había ninguna diferencia entre ellos. Pero el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11, habla de la gracia de Dios que se ha manifestado. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando uno ve a las personas como la estaba viendo Tito, como la estaba viendo Timoteo, uno puede decir definitivamente mis fuerzas no son capaces para poder enfrentar a esto. Y yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que vivió en un lugar bastante difícil en la ciudad de Ciénaga. Y ese sector se llamaba El Polvorín. Así se llamaba El Polvorín. Porque allí los habían aislado a muchas personas que trabajaban con pólvora para hacer los juegos pirotécnicos. Entonces allá había, pero era un sector bastante marginado, bastante difícil, y allí se estableció una iglesia, una comunidad. Una pareja se fue a vivir allá, que conoció el Evangelio y empezó a compartir y empezó a desarrollarse a través de una iglesia en Ciénaga, un ministerio allí en ese lugar del Polvorín. Hoy se llama la Iglesia Renacer. Pero en esa época, cuando nosotros vimos a nivel de circuito, veíamos como muy difícil que una iglesia pudiera florecer en medio de tanta situación difícil allí. No solamente de pobreza, sino también de violencia. Había una violencia que uno de los pastores que estuvo allí, un día estuvo unos meses allí y después de unos meses nos llamó que se había ido, porque los tiroteos de las noches allí eran tremendos. O sea, y uno dice, con toda razón este hermano abandonó la obra del Polvorín. Bastante difícil, pero ahí han quedado personas que han permanecido y hay una iglesia bien organizada donde Dios la ha usado para proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y eso qué es? Es la gracia de Dios que se ha manifestado. Dice Tito, Pablo a Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una salvación integral, y Dios quiere que esas personas, todas las personas que están alrededor nuestro, experimenten la salvación. Es que si no es por la gracia de Dios, y me gustaría preguntarles a ustedes si me pueden definir qué es la gracia. Alguien que brevemente me puede decir qué es la gracia. A ver. Regalo, a ver. Un don no merecido, mereciendo lo contrario. Exacto, un don inmerecido. O sea, es como cuando alguien llega a la casa de usted, toca, patea la puerta, la tumba, entra, se sienta ahí en la mesa, pide comida, y usted con una sonrisa va a la cocina, busca en la nevera, va
y le sirve. ¿Usted cree que esa persona merece que uno le dé la comida? Eso no lo merece. Pero es que precisamente eso es la gracia. Es algo que nosotros no merecemos. Esta gente que describe Pablo allí a Tito, o sea, ¿merecían la gracia de Dios? Si fuese por sus méritos, no lo merecían. ¿Merecíamos nosotros la gracia de Dios? No. Pero esa gracia de Dios, según Pablo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, con la oportunidad que tengamos para poder conocer de su amor, de su bondad. Sabiendo Dios, que porque también ese es otro tema que habla Tito, que tiene que ver con la redención, la elección, lo que habla Efesios, la predestinación. Son temas que se tocan allí, pero eso es la pura gracia de Dios que se manifiesta para personas que no merecen el amor de Dios. Porque es que la Biblia describe en el libro de Efesios que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. La Biblia nos describe a nosotros como que estábamos lejos. Miren lo que dice Efesios 2. Por tanto, versículo 11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y eso por la pura gracia de Dios. En el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero es interesante que esa gracia que nos habla Pablo allí en Tito es una gracia que va relacionada con un cambio de vida. Es una gracia que a veces uno puede decir, no, gracia es gracia y la gracia no espera nada, o Dios no espera de nosotros. A veces hay algunos malos entendidos en ese sentido, en que la gracia de Dios es que Dios me ha dado todo lo que yo no merezco, y feliz ando en esta vida haciendo lo que quiera, sin ley, y al fin y al cabo Dios me va a cumplir la promesa que me ha hecho. Pero la gracia de Dios implica también una responsabilidad de parte de nosotros. Y miren, en los tres temas principales del libro de Tito es la organización de la iglesia, la doctrina sana y la vida santa. O sea, una iglesia puede estar muy organizada, con todas las cosas bien en orden, pero necesita también una doctrina sana, que se enseñe en las escrituras tal como son. Pero además de tener organización y doctrina, se necesita una vida santa. Y eso es lo que implica acá. Ahora, usted y yo, según Efesios y según Tito 2:11, nosotros hemos sido salvados por gracia, no por obras. Pero Dios espera, y en Tito habla de eso, de que nosotros adornemos la doctrina de Cristo con buenas obras. Dicho sea de paso, en otras palabras, es: nosotros no somos salvos por obras, pero Dios espera obras en nosotros como producto de la salvación que nosotros hemos recibido de parte de Dios. O sea, no somos salvos por obras, sino para buenas obras que glorifiquen a Dios. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo acerca de esa gracia que se ha manifestado, esa gracia que debe llevarnos a enfrentar una realidad,
es la realidad de vivir en santidad, la realidad de vivir en esta vida renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y yo creo que esa es la parte bastante clave en cuanto a la vivencia de la vida cristiana. Es una relación de la abundante gracia que nosotros hemos tenido, como dice en el libro de Romanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la gracia no es libertinaje. La gracia es libertad en Cristo para vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, en los cuales yo me gozo, yo me alegro y yo vivo para la honra y la gloria de Dios. Es interesante que en 1 y 2 de Timoteo el enfoque más fuerte es la doctrina, pero en Tito el énfasis más fuerte es el deber de practicar esa buena doctrina que tenemos. En otras palabras, Pablo lo llama el adorno de la... Mire que en cuanto a las mujeres, por ejemplo, en el capítulo 2 habla acerca de que las mujeres sean castas, sean cuidadosas en su casa, oigan bien, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. O sea, el adorno. En todo, dice allí, nos dice en el versículo 10 también, no defraudando, eso es para los hombres y para las mujeres también, no defraudando, sino mostrándote fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, hay un acompañamiento en la vivencia diaria de la gracia de Dios, pero también en la realidad de que debemos enseñar la palabra, vivir de acuerdo a la palabra y renunciar a los deseos mundanos. Esos deseos mundanos que son la característica que predominan tanto en la lista de los cretenses como en la lista de Timoteo. Entonces, un llamado para todos nosotros a vivir a la luz de quiénes somos nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido redimidos, hemos sido salvados y hemos experimentado la redención que nos anima a vivir una vida recta y una vida piadosa. Entonces, miren, esta gracia de Dios nos inspira y nos motiva a vivir una vida recta y piadosa. Por eso el maestro de la palabra de Dios debe exhortar a una buena doctrina, pero también a exhortar a una vida santa. Miren lo que dice una joya que yo me encontré, me gustaría que la leyeran, en el libro de Lucas, unas palabras de Zacarías, capítulo 1, versículos 74 y 75, que dice ese canto de Zacarías. Zacarías, que no tu abuelo, Víctor, por allá, Zacarías Gordillo. Aquí en Zacarías dice en el capítulo 1, versículos 74 y 75, ¿qué dice? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Lucas 1. Sí, porque Zacarías no tiene... Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Miren esa joya, lo que estaba contemplando Zacarías en relación a Jesucristo. Estaba contemplando que íbamos a ser librados de nuestros enemigos, de la redención a través de Cristo, pero que esa salvación les iba a llevar a, sin temor, servirle a Dios y en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, esa relación entre lo que hemos recibido de Dios, lo grande de la salvación, pero una salvación que nos debe llevarnos a servir a Dios y que debe llevarnos a vivir
en santidad, en integridad, en justicia, todos los días de nuestra vida. Recuerden que una de las características de las personas en ese tiempo que describe Pablo es que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, les gusta que los vean como religiosos, pero en su andar diario sale a relucir lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Dios, a través de Zacarías, nos dice para que le sirvamos en santidad y rectitud todos los días de nuestra vida. La gracia de Dios se ha manifestado. Esa gracia de Dios nos enseña a que hay que mantener el equilibrio en que Dios nos ha salvado, y eso es completamente seguro. Pero una evidencia de esa salvación es la perseverancia de nosotros como santos, sirviéndole, agradándole y viviendo en santidad. Lo que se proclama tocante a la misericordia de Dios, algunos lo toman como libertinaje, o otros son estorbados por la pereza para vivir sin compromiso, vivir la vida cristiana sin el mayor esfuerzo, sino simplemente confiados en lo que ya Dios hizo. Pero eso que Dios hizo ya tiene que producir unos efectos en nuestra vida. Entonces la pregunta que debemos hacernos, si esa gracia de Dios se ha manifestado inevitablemente en nosotros y nos debe llevar a una vida santa, la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nosotros en nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo estamos viviendo nosotros en el conocer la palabra de Dios? La pregunta es: ¿estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿O estamos viviendo de una forma tranquila, de acuerdo a nuestros conceptos? ¿O también hay la incredulidad en nosotros, falta de creer que Dios va a responder a la oración que está alineada a su palabra? ¿O hay en nosotros relaciones de yugo desigual? ¿O mentimos para no asumir responsabilidad? ¿O damos rienda suelta a todo tipo de pecados sexuales? ¿O damos rienda suelta al enojo, a la ira, a la contienda, a la idolatría? Idolatría entendiéndose en el sentido de darle preferencia a otras cosas en vez de Dios. O no amar a la esposa debidamente, no amar al esposo debidamente, no respetar al esposo, no orientar a los hijos según la palabra de Dios, la avaricia, la soberbia, la envidia, la codicia. ¿Estamos viviendo de acuerdo a eso en nuestra vida? ¿O estamos viviendo de acuerdo a realmente vivir en santidad, vivir agradando a Dios todos los días de nuestra vida, sirviéndole a Dios, honrando a Dios? Porque es fácilmente quedarnos en una esquina de nuestra vida y decir: no, la gracia de Dios se ha manifestado. Pero esa gracia de Dios se ha manifestado para que se produzcan cambios en nuestra vida. Y eso es la misericordia de Dios. Dios nos llama a vivir en novedad de vida. Dios nos llama, en Pedro, por ejemplo, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir santos allá en el negocio, santos en la universidad, santos en la casa, santos en toda parte. Pero a veces la santidad está como asociada nada más, como que los linderos de la iglesia, de la capilla. O sea, ahí somos santos, ahí no matamos ni una mosca. O sea, ahí en esos linderos somos una mansa paloma que lo único que hacemos es currucucú, currucucú. Nada más. Pero fuera, no. O sea, Dios nos llama a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Y gracias a Dios, porque esa común salvación, esa gracia ha sido común
dada a todos nosotros para poder vivir en este tiempo de una manera sobria, justa y piadosamente. O sea, para poder enfrentar estos desafíos de este tipo de gente que viven en los postreros tiempos, de los cuales nosotros muchos de ellos éramos así, es viviendo vidas diferentes, es viviendo de acuerdo a los principios de Dios, porque Dios es un Dios que nos capacita para poder vivir en medio. Por eso a Tito y a Timoteo Pablo les dice, bueno, ustedes tienen que ser diferentes, pero tú debes ser diferente, tú debes vivir de una manera diferente. Por eso yo te he enseñado, por eso te hemos dado esto, por eso te hemos dado lo otro, para poder vivir diferentes. Por ejemplo, cuando yo leo a Tito, y que lo he leído en estos días varias veces, y cada vez saco otras cosas de allí, encuentro cosas como muy significativas, enfocadas en el que, pero tú, sé serio, muestra seriedad en la enseñanza. Y cuando habla de esa seriedad, cuando habla de esa integridad, está hablando en que debe haber una coherencia entre lo que creo, lo que enseño y lo que digo. Porque es que a veces, y eso es lo que estaba pasando allí en la comunidad de Creta, que personas la estaban poniendo allí en el liderazgo, o sea, y no estaban demostrando a través de su vida la seriedad, la integridad ni la santidad. Por eso recuerden que Pablo lo dice, que te dejo allí para que corrijas lo deficiente. Y el término que se usa allí de corregir es como un término médico que se usa para como poner los huesos en su lugar, los huesos que están quebrados, los huesos que están torcidos. Esa palabra allí es para ponerlos en su lugar, y había que ponerlos en su lugar allí en Creta, porque estaban poniendo allí a hermanitas en el liderazgo que eran muy dadas al vino, o sea, llegaban entonaditas, o sea, para sus clases y toda la cuestión allá, para enseñar a las otras hermanitas las horas, llegaban en temple. Y entonces allí Pablo a Tito le dice, miren, que las mujeres no sean dadoras nada al vino, sino que más bien sean capaces de enseñar a las mujeres jóvenes a que sean prudentes, a que amen a sus maridos, a que críen bien a sus hijos. Entonces están poniendo en orden las cosas allí en la casa. Entonces es importante relacionar la gracia de Dios con un estilo de vida diferente. En el curso que estábamos haciendo de cómo influir tu mundo, hay una parte tomada de un libro en el cual el autor dice que la primera lectura que la gente hace cuando llega a un determinado lugar de creyentes no es tanto la doctrina que se enseña, sino la vida de las personas. Esa es la primera lectura que hace la gente de si nosotros realmente estamos viviendo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, o realmente hay una desconexión entre lo que creemos y lo que vivimos. Luego, después que ellos hacen esa lectura de quiénes somos nosotros, de cómo nos comportamos, de cómo nos relacionamos, cómo funcionamos los unos a los otros. Y miren, y aquí por eso es muy importante los grupos familiares, los grupos pequeños, porque ahí en los grupos pequeños la gente puede ver, y por eso animamos a los grupos familiares que ocasionalmente cada 6 o 7 semanas se puedan hacer algunos eventos con las personas que estamos trabajando evangelísticamente, y tener algo como grupo pequeño para que ellos vean cómo funciona el cuerpo de Cristo, porque dice la Escritura, dijo Jesús, que en eso conocerán que son mis discípulos y que se aman los unos a los otros. Entonces hay una relación entre la doctrina, hay una relación entre
la gracia de Dios y la santidad de vida. O sea, no podemos desconectarlas. No podemos vivir en la impiedad, no podemos vivir en los deseos mundanales, sino que estamos llamados a vivir conforme a los principios de Dios, no para salvación, sino porque hemos sido salvados por la pura gracia de Dios. Por eso, ahora miren que es algo interesante, que habla del presente, pero también habla de la esperanza que está guardada para nosotros. Y a mí me ha llamado mucho la atención esa expresión allí, que es la de un pueblo que no simplemente ha recibido por gracia su misericordia y que vive un presente de acuerdo a los principios de Dios, sino que hay algo que lo mantiene también, y es la esperanza que dice allí: bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, somos un pueblo llamado a vivir en esperanza. La gracia de Dios nos capacita para poder vivir, para poder enseñar, para poder compartir. Miren, ¿por qué muchas personas se vacunan contra las iglesias? Están vacunadas contra las iglesias porque han visto el mal testimonio de unas personas, de pastores, de líderes. Entonces, esa carta de presentación que se les da, o sea, inmediatamente los vacunan en que no quieren, pero cuando ellos empiezan a relacionarse con alguien que es realmente un genuino cristiano, que ama a Dios, que no es perfecto, pero que enfrenta sus pecados, que enfrenta sus realidades, o sea, la persona inmediatamente cambia su concepto acerca de una relación con Dios. Entonces, por eso es muy importante, mis amados hermanos, vivir de acuerdo a los principios de Dios. Adornar la doctrina de Cristo. Adornar es la presentación que nosotros le damos al Evangelio. El Evangelio es verdad. El Evangelio es lo que dice ser acerca de Jesucristo, de las realidades. Pero nuestro estilo de vida le pone ese adorno al Evangelio de Jesucristo. Y yo estaba tratando de buscar, pero no encontré nada más algo que me mandaron una diapositiva. Es la donde hay un pescado, un boca chico. Está cocido, pero tiene una yuca así atravesada, y en un plato allí sin mucha decoración ni nada. Pero hay otro plato donde está ese mismo boca chico, pero con la yuca bien arregladita de un lado, y tiene su ensalada y tiene unas cositas de perejil arriba. O sea, y eso es lo que le llaman la comida hoy gourmet, ¿cierto? O sea, que hoy en día se insiste mucho en ese sentido, que es la misma comida criolla que nosotros no comemos, pero es el mismo, por ejemplo, el guineo con el queso, ese que se lo menciona, ¿cómo se llama eso? El cayeye. Pero le ponen una ramita de perejil arriba, le hacen una bolita y lo adornan, lo hacen a la vista y al gusto de la persona atractivo. Eso es lo que habla la Biblia cuando habla de adornar la doctrina de Cristo. Es a través de nuestra vida. Pues la pregunta es: ¿cómo estamos adornando nosotros el Evangelio? Para que, y el mejor adorno es nuestro estilo de vida, es nuestra piedad, una piedad sincera, transparente, nuestra rectitud, nuestra prudencia. O sea, esa rectitud que da lugar a que las personas glorifiquen a Dios. Pero si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que Dios dice que somos, sino que andamos en los deseos mundanos, en la impiedad, en la iniquidad,
no adornamos la doctrina de Cristo. Dios, según Tito, nos redimió a nosotros. Y redimirnos es que nos compró. O sea, Dios pagó un precio por nosotros. Estábamos así como en el mercado de los esclavos, en venta, al mejor postor, cautivos allí. Y llega alguien y simplemente, no porque vio nada en nosotros especial, sino nos compró, nos redimió. Pero nos redime, nos saca de allí, según capítulo 2, versículo 4, para purificar para sí un pueblo propio. ¿Y celoso de qué? De buenas obras. Y miren la redención. ¿De dónde nos sacó Dios? Nos compró, nos pagó. Estábamos secuestrados. Él pagó el rescate. Pero no simplemente para ponernos acá y nosotros sentarnos en una silla y alabar y glorificar a Dios porque ya nos salvó, y no servir a Dios y no vivir en santidad para Dios, sino que nos redimió, nos ha hecho su pueblo, y ese pueblo debe ser celoso de buenas obras. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros en relación a vivir sirviéndole a Dios en santidad, en justicia? Porque podemos simplemente quejarnos todo el tiempo de cómo es el carácter de los hombres en este mundo, y que somos unos impíos, y es verdad, y que somos unos abominables, y eso es verdad, y que somos unos cabezones, y eso es verdad. Pero todo el tiempo en eso, y nos olvidamos que eso éramos nosotros en otro tiempo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9, capítulo 6 del 1 de Corintios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Bueno, pues la lista es tremenda. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno puede terminar ahí la lectura, pero Pablo va más allá y dice: y esto era y qué, algunos, no todos, pero sí algunos. Mas ya habéis sido lavados. Usted y yo hemos sido lavados, pero además de eso, santificados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es fácil uno poder juzgar a los demás y recordar que nosotros eso éramos, algunos de nosotros. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha tenido, y lo que puede impactar a la gente en este tiempo es los cambios que Dios opera en nuestra vida. Y que la gente pueda ver en nosotros, no que somos perfectos, sino que vea en nosotros hombres y mujeres que somos transparentes, en que reconocemos de dónde nos equivocamos, pero que pedimos perdón, que tomamos acciones para corregir lo deficiente en nuestra vida.
que no nos las sabemos todas, que estamos en un peregrinaje, que estamos en un caminar de aprender y que necesitamos la ayuda de otros. Por eso formamos parte de una comunidad, de un cuerpo, para podernos ayudar, para poder vivir conforme a los principios de Dios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Simplemente en una esquina, pendientes y agradecidos nada más, pero no renunciando al pecado, sino que viviendo conforme a nuestros deseos. Dios nos dice hoy a través de su palabra que mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, nos apartemos de lo inmundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivamos una vida de piedad. Adornemos la doctrina de Cristo, esa doctrina que encontramos en las Sagradas Escrituras, pero que es acompañada por vidas que agradan a Dios. Una vida santa, una vida en la cual las virtudes de Cristo fluyen a través de nosotros de una manera natural. Y hay algo ese ingrediente que nos anima a seguir, es la esperanza, que tenemos una esperanza de que Cristo vendrá otra vez por nosotros, que vamos a disfrutar de su presencia, y eso debe conducirnos a entregarnos completamente a Dios, a vivir para Dios. Hoy en día hay muchas personas que anhelan conocer a Dios, pero a veces el vidrio por donde ven que somos nosotros está bastante empañado y sucio, y no alcanzan a ver la grandeza, el amor y el poder de Dios. Por eso dice el Señor que nuestra luz debe ser encendida y puesta en alto, no debajo de un cajón, debajo de la cama, sino en un lugar alto, para que todos vean y glorifiquen ¿a quién? A Dios. La finalidad no es para que digan, uy, qué persona, qué fulano de tal, sí, esto, y nos alaben, no, el fin es que glorifiquen a Dios. Tenemos un reto muy grande, y es ese reto de comunicar el Evangelio en un tiempo bastante difícil, en un tiempo en el cual no es tanto las cosas que nosotros hagamos muy llamativas y vistosas. Lo esencial y básico es que vean vidas transformadas por el poder de Dios, que amemos a Dios, que sirvamos a Dios. Por eso una de las canciones hablaba de eso, es para que yo mengue y para que Cristo crezca en cada uno de nosotros, para que la gente pueda ver el amor de Dios en nuestras vidas. Ese amor de Dios en cada uno de nosotros. Pablo dejó a Tito allí para corregir lo deficiente, y el término era para curar los huesos rotos o enderezar los torcidos. Y la iglesia es una comunidad terapéutica para el creyente, y en marco de la iglesia se forma el carácter, se forma la conducta cristiana. Es por eso que en los grupos pequeños y en algunas cosas que vamos evidenciando en nuestras vidas, o sea, queremos entrar y ayudar a la vida de las personas.
Por eso es que tanto el siervo, el aprendiz, a veces tiene que tener una charla aparte con una de las personas para ayudarles a formar el carácter, para poner en orden, como dice, las cosas. Habían allí en Creta, en esa iglesia, algunas cosas que no estaban en orden. Y Tito, tú vas a encargarte de poner las cosas allí, corregir lo deficiente. Y en cada una de nuestras vidas hay cosas deficientes que necesitan ser enderezadas, que necesitan ser curadas. Y es a través de esa comunidad, miembros los unos de los otros. Y en la medida que vamos sanándonos y que vamos atendiéndonos, se presenta a otras personas, a otros no creyentes, lo que realmente somos. Y eso impacta nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder evidenciar la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a tener unos momentos allí de silencio. Señor, esta mañana queremos expresar nuestra gratitud porque tu gracia ha sido derramada en medio de nosotros. No ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestras obras. Tú no viste en nosotros nada que te llamara la atención. Tú de tu puro afecto, de tu puro amor, nos amaste, Señor. Y por eso, Señor, estamos agradecidos. Y una manera, Señor, de agradecerte es renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad, vivir en medio de esta generación como una lámpara, Señor, en medio de la oscuridad. Señor, ayúdanos a vivir, a ser un pueblo celoso de buenas obras, a mostrar tu amor, a mostrar, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, la manera en que podemos enfrentar estos tiempos difíciles y peligrosos es siendo la clase de persona a la cual tú nos has llamado a ser. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino en tu gracia derramada, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar esa declaración de Zacarías, que no solamente nos libraste de los enemigos, sino que nos llamaste para servirte y para vivir en rectitud, en santidad, para vivir una vida santa. Trabaja, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, como comunidad, como iglesia, a sanarnos, a ser esa comunidad sanadora, terapéutica, en la cual con tu palabra nos orienta y vamos caminando, aguardando esa esperanza gloriosa, Señor. Y ayúdanos, Señor, a adornar la doctrina verdadera de Jesucristo, el Evangelio que transforma y que ha cambiado nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús.
Que Dios nos guarde y nos bendiga a todos.